Para empezar a hablar sobre los vicios del consentimiento, tenemos que hablar con los actos jurídicos. Y el acto jurídico se caracteriza por ser un hecho voluntario del hombre. Entonces, la voluntad es una actitud o la disposición moral y la intención de hacer o no hacer algo. Sus requisitos para que esta voluntad produzca efectos jurídicos tiene que ser manifestada y ser seria. Al referirse a ser seria, se emite por persona capaz y cuando el propósito de esta voluntad es crear un vínculo jurídico y perseguir un fin reconocido tutelado por el derecho. También, al referirse a debe ser manifestada, tiene que ser una manifestación expresa y una manifestación tácita. La manifestación expresa se exterioriza de forma explícita a través de una declaración contenida en palabras. Esta declaración trasciende el pensamiento del declarante. Se legisla en el artículo 1566 en el que dice que el declarante tiene el deber de ser claro. Y la voluntad tácita se manifiesta a través de un comportamiento. Existe la conducta que permite deducir la intención de ejecutar cierto acto. La doctrina señala que la conducta debe ser en términos tales que sea inequívoca la voluntad que se presume. En cuanto al silencio, el legislador nos dice que no se debería tomar ni como una aceptación ni como una negación, a menos que las partes o algún juez o algún tribunal lo decidan. El consentimiento es el acuerdo de voluntades de las partes y es necesario para dar nacimiento al acto jurídico bilateral. Esto está en el Código Civil, artículo 1445, y está regulado también en el Código de Comercio, en cuáles normas son aplicables en todo sentido. En el consentimiento está la oferta y la aceptación. La oferta tiene que manifestar una voluntad seria y completa y debe contener elementos esenciales del contrato que se pretendía celebrar, el cual que solamente falte la aceptación. La aceptación es el acto jurídico unilateral, el cual el destinatario de la oferta manifiesta la conformidad con ella. También es expresa y tácita. Y para revelar la aceptación de la oferta está en el artículo 2124, inciso 2. La aceptación tiene que ser pura, simple, también tiene que ser oportuna y realizarse mientras la oferta siga vigente. Para determinar el momento en el que se forme el consentimiento, primero las partes deben ser capaces al momento de contratar. El objeto también debe ser lícito. Se deben determinar las leyes que resultan aplicables. El contrato empiezan a producir efectos a partir del momento en el que se perfecciona. Cuando se forma el consentimiento, el oferente ya no se puede retractar y estará obligado a cumplir el contrato. Y ahora, a continuación, veremos los vicios de este consentimiento. En cuanto al error de hecho, el código necesita que el error para viciar el consentimiento sea relevante y determinante. Entonces no le hace una distinción entre error esencial y error vicio, los toma ambos como vicio del consentimiento. Hablando ya del error esencial en el error de vicio, podemos decir que el error esencial, en resumen, es algo que nos impide que se forme el consentimiento. El acto como que realmente no existe porque no hay un acuerdo de voluntad entre las partes. Como no hay una voluntad entre las partes, en este caso lo que sucede con la sanción es que se le aplica una nulidad absoluta según el legislador, pero esto generalmente no ocurre, así que es la inexistencia de la ley lo que se aplica en estos casos. En cuanto al error sustancial, este va netamente a la cosa objeto que se iba a tratar en el acto jurídico, por lo que, y por ejemplo, era comprar una barra de metal y que uno la compró como plata.
Por lo tanto, el vicio del consentimiento ahí, la sanción es nulidad relativa. Aparte también tenemos el error en la persona, que esto la verdad es muy simple. Generalmente no vicia el consentimiento, salvo en los casos en los que la persona es determinante para que este acto se lleve a cabo. Ya. En cuanto a nuestro último punto, que es el error en calidad accidental, tenemos que la cosa no necesariamente tiene que ser relevante, sino una cualidad de la misma que el oferente sabía y que aprovechó esa oportunidad en sí, en sencillas palabras, para poder completar ese acto jurídico con la otra persona. Por lo tanto, si esto sucede, sí vicia el consentimiento y se sanciona con nulidad relativa. El segundo de los vicios del consentimiento es la fuerza, y esta la podemos definir como el apremio físico o moral ejercida sobre una persona para celebrar el acto jurídico. Por eso debemos distinguir entre la fuerza física y la fuerza moral. En la fuerza física es la presión física, como lo dice la palabra, ejercida sobre un sujeto, y esta no constituye vicio de la voluntad, sino más bien se podría definir como la falta absoluta de la voluntad. Por ejemplo, si el sujeto es amarrado y es obligado a firmar un contrato, no habría manifestación de la voluntad, sino un acto obligado por una fuerza física. Por lo tanto, su sanción sería la inexistencia de la ley. En el caso de la fuerza moral, esta fuerza sí constituye un vicio del consentimiento, ya que el sujeto se encuentra intimidado para ejecutar dicho acto jurídico. Es decir, la persona está siendo víctima en su fuero interno para poder afectar su voluntad. Por ejemplo, una persona que firma un contrato siendo amenazada a un mal futuro y pueda sufrir un peligro o una impresión fuerte en una persona de sano juicio. Para que la voluntad se vicie, necesita requisitos, y el código nos señala que tiene que existir injusticia, debe ser injusta, grave o determinante. Si es injusta, tiene que ser contraria a derecho. Hay injusticia que implica derecho y hay otras que no lo implican. Por ejemplo, la amenaza de iniciar una demanda sí implicaría derecho jurídico. Cuando el requerimiento es grave, esto quiere decir que es capaz de producir una impresión fuerte en la persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, su sexo y condición. Por ejemplo, quien amenaza con suicidarse, si el amenazado no consiente en el acto jurídico, esto sería un requerimiento grave. También puede ser determinante. Aquí sí debe haber una consecuencia directa e inmediata de la amenaza, de modo que sin ella no se hubiera prestado dicho consentimiento. Como tercer y último concepto tenemos el dolo. Dentro del dolo sabemos que tanto el dolo como el error se conoce como una falsa representación de la realidad. La diferencia entre el error y el dolo es la forma en la que se expresa. El error se representa la falsa representación se expresa de forma espontánea, y mientras que en el dolo se expresa de forma provocada por las maquinaciones o maniobras fraudulentas de otras personas para engañar o inducir en error al sujeto. Dejando en claro esto, podríamos decir que el dolo no es más que un engaño provocado por los sujetos, que busca beneficiarse a sí mismos. En los vicios del consentimiento, en el artículo 1458, podemos decir que el dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además, porque claramente que sin él no se hubiesen contratado. Como agravante de la responsabilidad contractual, podemos agregar el artículo 1558 de nuestro Código Civil, que dice que el deudor infringe la obligación con la intención de perjudicar al acreedor y, por lo tanto, debe indemnizar de perjuicios directos previstos y no previstos por ellos. El que infringe con la culpa solo responde a los perjuicios directos previstos. Dentro del dolo también podemos integrar el dolo bueno y el dolo malo, que es considerado por la cátedra. Dentro del dolo bueno sabemos que se trata de un engaño menor
que se produce por las exageraciones de un producto, muy usual en el comercio, es la jactancia o exageración de las cualidades o del valor de la cosa ofrecida. O más bien consiste en el consentimiento lícito realizado con astucia, malicia y jactándose e incitando que se consideren permitidas en la vida de los negocios o en general en las relaciones sociales jurídicas. Cualquier sujeto del mundo del derecho está preparado y habituado para este tipo de situaciones, mostrándolo más de manera usual y por lo tanto catalogándolo como dolo bueno. Como ya señalé, también tenemos el dolo malo, que es el comportamiento ilícito de estos sujetos constituidos por un engaño hacia una persona y hace para inducirla a realizar una manifestación de su voluntad que sin el dolo no habría efectuado. Esto no es nada más que un engaño que excede la simple exageración de los sujetos en estas partes y de un contrato hábil de lo cual se tiene conocimiento, por lo que claramente es reprochable para el derecho, dando pie al dolo positivo y al dolo negativo con una connotación totalmente diferente a la que acabamos de decir. También tenemos el dolo negativo, que es aquel en que el engaño consiste en ocultar segazmente los hechos verdaderos en estas partes y en que el autor opta por el silencio de información relevante. En una de las partes guarda silencio y no advierte a este comprador de los vicios de la cosa en las circunstancias que, si el comprador los hubiese conocido, se habría abstenido de contratar estos ciertos servicios. Dejando en claro el tema anterior, quiero destacar la participación del dolo determinante y del dolo incidental. El dolo determinante es aquel el que induce de forma directa a una persona a realizar la manifestación de voluntad que, de no mediar el dolo, se habría abstenido de realizarlo. La víctima del dolo determinantemente celebra el acto o a consecuencia de la falsa representación de realizarlo y de la falsa representación de la realidad que fue inducida. Tenemos también el dolo incidental, como yo lo había nombrado, que es aquel que no es determinante para la manifestación de la voluntad, pero que la víctima hubiera formulado de todas formas. Aunque de no existir el dolo, le hubiera formulado claramente condiciones menos onerosas a este acto. Y también la doctrina señala que los requisitos para que el dolo vicie el consentimiento son los siguientes. Dentro de estos tenemos 4, como A, la existencia de un engaño o artificio, y B, que se utiliza el engaño o artificio para inducir a una persona a celebrar un acto jurídico. C, la maquinación engañosa deben tener éxito y lo tendrán cuando la víctima celebre el acto o al que se le indujo y como consecuencia inmediata y directa del error provocado. Como cuarto requisito está si el acto jurídico es bilateral. El dolo debe provenir de la parte en la que se celebra el acto con la víctima del dolo o al menos debe ser conocido por la parte. En caso de que el dolo no fuera fraguado por la otra parte, sino que fuera obra de un tercero involucrado, el dolo no vicia el consentimiento, a menos que la parte que celebró el acto hubiera estado en conocimiento del engaño del tercero involucrado y no haya puesto en conocimiento a la víctima del dolo. En este caso, el silencio constituirá un solo negativo que vista y vicie el consentimiento. Como engaño o artificio que no cumple los regulados mencionados anteriormente en las letras C y D que ya nombré, no viciará el consentimiento, solo se otorgará a la víctima del derecho a exigir la indemnización de perjuicios. Cuando el dolo vicia el consentimiento, es indiferente por la víctima, ya que haya sufrido o no perjuicios, no se requiere que existan perjuicios para demandar la redacción del acto.
Como sanción, se reconoce que el dolo como vicio de la voluntad se sanciona con la nulidad relativa o con la rescisión dispuesta en el artículo 1682 en el inciso final de nuestro Código Civil. Como dice, la regla general es que el dolo no se presume y debe ser probado por quien lo alega. Existen claramente excepciones, como en el artículo 968, inciso 5, y en el artículo 1465, en el que señala que el dolo no puede perdonarse anticipadamente y esta condonación adolece y de objeto ilícito y es sancionado con nulidad absoluta. Sí se permite perdonarlo luego de que ha tenido lugar.